Buenos días, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te doy la bienvenida, Señor, en mi hogar, en mi casa, en la casa de cada uno de mis hermanos, en mi corazón, Señor. En tu casa, Señor, que es casesa, Señor. Sé bienvenido, Señor, porque en esta mañana tú eres el invitado de honor para cada uno de nosotros que vamos a escuchar de tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, porque nos permite, Señor, seguir compartiendo de tu palabra, Señor. Gracias porque nos das ese gran privilegio, Señor. Gracias, mi Padre amado, porque te manifiestas, Señor, en tu hija que es nuestra pastora, Señor, porque ella nos dirige, Señor, porque tú le das palabra, porque tú le das entendimiento, porque tú, Señor, tocas su corazón, Señor, y ella se manifiesta, Señor, porque tú, Señor, la tocas cada día, Señor, porque tú le hablas cada día, Señor. Gracias, Señor, porque has permitido, Señor, que lleguemos a esa casa, Señor, que es casesa, Señor, y que tú la dirijas, Señor, a ella, Señor, que tú la unjas de la cabeza a los pies para que así mismo, Señor, nos siga dirigiendo, Señor, como esas ovejas, Señor, que van en tu camino, Señor, que escuchan de tu palabra, Señor. Te doy gracias por eso, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Hermanos, muy buenos días. En este día hoy me tocó compartir de la palabra y les doy la bienvenida y vayámonos a la palabra que dice así la palabra de Dios en Efesios 5:8. Bueno, y el título de esta enseñanza se llama Jesús es la luz del mundo. Y dice así la palabra de Dios. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. Pues quienes conocemos a Dios, hermanos, sabemos cómo nos debemos de la palabra dice aquí, quien conoce a Dios, quien conoce de su palabra, pues tiene esa luz que resplandece donde quiera que vayamos, así como lo hacía Jesús, porque su Padre le dio esa luz. Entonces, por medio de eso, también su Hijo nos ha dado esa luz. Entonces debemos de andar como hijos y hijas de luz, salir del ombligo y ver quién necesita de Dios y de Jesús. Dios nos dio luz para llevarla a otros. Fuimos creados como luz del mundo y Jesús es la luz del mundo. Nunca dudes que Jesús resucitó, porque entonces, si dudas, entonces todavía estamos tomando lechita y no alimento sólido. Hay que tener la claridad divina de que Jesús resucitó y que vive allá arriba con su Padre. Entonces, hermanos, gocémonos porque esta palabra nos llena de luz, porque a veces queremos caminar y vivir en la oscuridad y no es así, porque nosotros ya somos hijas y hijos de luz. Entonces vivamos así, mis hermanos. Vayamos a Isaías 60:1. Dice Isaías, dijo, habitantes de Jerusalén, ustedes están llenos de resplendor porque la gloria de Dios brilla sobre ustedes. Una noche oscura envuelve a las naciones, pero Dios hará brillar su luz y así los reyes del mundo verán la gloria futura de Israel. Pues sí, así es. Dios es luz. Con él no hay nada de tinieblas. Hoy está bajando el Espíritu Santo de Dios. La luz nunca debe de apagarse. Nuestras vidas. Y así debe de ser en nuestro hogar. ¿Qué es tinieblas? Es falta de luz.
o sea, falta de Dios. Y nosotros pues no estamos faltos de eso. Tenemos toda la luz del mundo porque Él ya nos las dio. Entonces así debemos de ser. Una luz para cada persona, una luz para cada hogar, así como Él lo es y lo fue para nosotros y para cuando Él anduvo en esta tierra. Nosotros pues no pudimos ahora sí que convivir con Él, pero la gente que convivió con Él pues vio mucha luz de Él, vio muchos milagros, vio la luz, por ejemplo, el ciego que le dio la vida, pues fue una gran maravilla, un gran milagro que alguien haya recuperado la vista, porque Él quiso, porque dijo Él, pues que sí viera. Entonces nosotros, al momento en que Él nos rescató, pues ya somos hijos de luz, ya no debemos de andar en la oscuridad. Debemos de llevar esa luz a cada hogar, a cada persona, a cada estado de nuestra ciudad, toda nuestra ciudad que esté llena de luz, porque para eso nos escogió Dios, para que llevemos de su palabra y esa luz que Él ya nos dio. Hermanos, vayamos a la palabra que es Efesios 5:14 y dice así la palabra de Dios. Por eso alguien ha escrito: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Así es, cuando Él nos tocó, cuando Él nos sacó de esas tinieblas, de esa oscuridad, de todas esas cosas donde vivíamos en el mundo, que éramos unos ignorantes ante la palabra de Dios. Qué cosa tan maravillosa que Él puso la mirada en nosotros para que nos sacara de esa oscuridad, que estábamos perdidos, que estábamos muertos, que estábamos durmiendo, porque no lo buscábamos, a pesar de que a lo mejor ya alguien estaba orando por nosotros, ya nos había compartido de la palabra, nosotros seguíamos durmiendo, no queríamos despertar sin saber que Cristo ya estaba ahí para alumbrar nuestro camino. Y qué cosa tan maravillosa es esto. Dicen, nosotros somos quienes decimos que decidimos qué color debemos de llevar cuando vamos a cualquier lugar, ya sea ese color gris, pero nosotros que ya somos hijos de Dios no queremos llevar oscuridad ni ese color gris. Donde vayamos con luz, vayamos con ese gozo, con ese gusto a compartir, y a cada persona que veamos, que conozcamos, hay que darle ese rayito de luz que Él ya nos dio, porque nosotros somos hijos de luz y debemos de llevar esa luz. No debemos de llevar cargas como antes, que nada más nos quejábamos, ya sea en nuestra casa, con nuestros familiares o con nuestros vecinos. Llevábamos cargas, en vez de llevar luz, llevábamos cargas, porque nada más nos quejábamos de todo lo que nos sucedía. Sentíamos que éramos los únicos que sufríamos, y no es así. Sentíamos que nada más nosotros teníamos problemas o enfermedades, y no es así. Entonces ya no debemos de llevar cargas, sino que luz. No llevemos cargas a esas casas donde nos conocen, o a nuestras casas, porque si llevamos cargas es como si lleváramos al enemigo a nuestras casas. A ningún otro lugar debemos de llevar esas cargas, porque como les digo, nada de cargas del mundo ni espirituales, porque luego a veces son tan fuertes. Por ejemplo, cuando las oraciones se hacen y que a lo mejor ese espíritu, esa persona tenía algo, ¿no? Y entonces nosotros nos sentimos muy como cansados. Entonces debemos, como dice la palabra, de sacudirnos, de tirar todo ese polvo, esa tierra que llevamos en los zapatos, y seguir adelante, e ir siempre con gozo, con alegría, con esa luz que Él ya nos ha regalado. Debemos de orar por todos los demás, aunque no los conozca, aunque no conozcamos a esas personas. Siempre hay que estar en la lucha, siempre hay que estar pidiendo por cada persona que aún no conocemos, y los que conocemos y sabemos en qué situación está,
pues también más, con mucho mejor, mucho más con gozo, porque porque los conocemos y sabemos lo que están pasando, si es una enfermedad, una tristeza, una pérdida, entonces no sabemos qué clase de situación tenga, ¿verdad? Pero nosotros debemos de orar siempre, aunque no nos lo pidan, hay que estar con ese ánimo que Él ya nos dio, que nuestro Señor nos dio, y estar en oración siempre unos por otros. Tenemos que dar lo que el Señor ya nos dio, porque Él se encargará. Cuando oramos, Él se va a encargar de darnos lo que nosotros necesitamos para no desfallecer y no decir, ay Señor, es que ¿qué voy a decir? ¿O qué les voy a decir, Señor, si yo no puedo hablar? Pero Él nos va a dar esa palabra, Él nos va a dar ese entendimiento, Él nos va a dar esa luz de lo que habla aquí la palabra. La luz la vamos a llevar nosotros y esas personas o esa persona se va a dar cuenta que no somos nosotros los que le estamos hablando, sino que Dios es el que le lleva la palabra, que Dios es el que le lleva la paz, la tranquilidad y, ¿por qué no?, esa sanidad que esa persona está necesitando, aunque a lo mejor es por medio de nosotros, por medio de la oración, pero es Él el que se va a manifestar, es ese espíritu que se va a manifestar en esa persona o en esa casa o en ese negocio o en ese trabajo. Entonces, amigos, hermanos, conocidos, vecinos, no hay que desfallecer, hay que seguir en la lucha, hay que seguir en la lucha. No importa como se dice aquí en el mundo, no importa que sea nuestra religión. Aquí no estamos peleando religiones, estamos buscando la relación que tengamos con nuestro Dios. Eso es lo que buscamos para que este mundo, para que la colonia donde vivamos cambie. Mientras nosotros tengamos un pensamiento negativo, pues no va a cambiar nuestra colonia, no va a cambiar el mundo, la ciudad no va a cambiar porque estamos pensando siempre negativo, siempre estamos llamando cosas pues que a Él no le agradan. Entonces hay que estar en gozo, hay que estar con gusto a todo lo que hagamos, hasta cosas que no nos gustan hacer, hay que hacerlas con gusto para que Él vea, porque entonces ¿a dónde está el cambio? Si nosotros no cambiamos primero, nosotros no vamos a hacer cambiar a los demás. Van a cambiar cuando vean el cambio. Los que están cerca de nosotros van a cambiar cuando vean esa transformación que Dios ya hizo en nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros esposos, nuestros hermanos. Entonces ahí no vamos a necesitar decirles, yo ya cambié, mírenme cómo soy. No, ellos solos se van a dar cuenta de nuestra transformación. Yo les invito, mis hermanos, que cambiemos el chip y que hagamos algo que el Señor está pidiendo, que el Señor está hablando para que no sigamos en lo mismo. En estos tiempos es cuando más nos está llamando, nos está hablando. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra, las cosas suceden por algo. Hay algo que el Señor quiere tratar con nosotros. Por eso es que estamos pasando esta situación. Pero en vez de renegar, hay que llenarnos de gozo, porque hoy es cuando más nos estamos enfocando más a la palabra, es cuando nos estamos acercando más al Señor. Entonces, hermanos, yo los invito que pues con ese deseo que hay en el corazón de seguir más la palabra, de seguir escuchando de nuestro Dios, de seguir haciendo lo que Él nos manda. Hermanos, hay que cambiar el chip, hay que ser nuevas criaturas, porque nosotros ya somos nuevas criaturas, ya no somos esas viejas personas que andábamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero ya no somos del mundo porque Él ya nos apartó. Pues esta es mi enseñanza, mis hermanos, espero pues que haya sido de bendición y que pues que pongamos ese granito de arena que el Señor nos está pidiendo. No nos pide demasiado. Él simplemente nos busca y quiere que seamos buenos hijos, que obedezcamos.
Eso es lo principal, ser obedientes con Él. Pues yo me despido con una oración. Padre amado, yo te doy gracias infinitamente. Estoy eternamente agradecida contigo, Señor, porque yo sé, Señor, que tú me tienes bajo tus alas, que tú no me quitas la mirada, Señor, que sigues, Señor, con mi familia, Señor, que sigues con mis hijos, con mis nietos, pero que sobre todo, Señor, tú te estás encargando, mi Padre amado, de purificar, Señor, de limpiar los aires, de limpiar nuestra ciudad, Señor, porque yo sé, Señor, que muy pronto pasará todo esto, Señor. Por eso te agradezco, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú permites, Señor, que estemos, Señor, pidiendo, clamándote, Señor, pero sobre todo pidiéndote perdón, Señor, por todo, Señor, por todo lo que te ofendemos, Señor, por todo, Señor, aquello que no hemos hecho, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Perdónanos, mi Padre amado, y te doy gracias, Señor. Gracias, mi Padre amado, porque tu Espíritu Santo, Señor, no nos abandona, Señor, porque tu Espíritu Santo sigue estando, Señor, con nosotros, Señor. Gracias te doy, Señor, por la familia de nuestra pastora, Señor. Por nuestra pastora te pido, mi Padre amado, que tú, Señor, la bendigas, que tú la cuides, Señor, que tú la libres, Señor, de cualquier accidente, que tú la hagas invisible, Señor, ante el enemigo, Señor. Cuida a su hija, Señor. Cuida a su mamá, Señor, a sus sobrinos, a sus sobrinas, mi Padre amado. Bendícela, mi Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy por todo esto, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.